Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos al podcast Crisis y Oportunidades, el programa en donde te diremos cómo transformar esas situaciones que te presenta la vida en oportunidades que te ayuden a mejorar tu vida. ¿Alguna vez te ha pasado que no te alcanza el tiempo? ¿Quisieras que el día tuviese más horas para hacer todo lo que te propones? ¿Te sientes abrumado por tantos pendientes que no logras sacar adelante? ¿Alguna vez te has sentido bombero porque te pasas apagando incendios en tu oficina? ¿Te sentís cansado al terminar tu jornada y tenés la sensación de que no hiciste nada valioso con tu tiempo? ¿Sentís que planificar es una pérdida de tiempo porque en realidad no llegas a nada? Y la última, ¿te cuesta decir que no a lo que te pide tu jefe? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, quédate porque ahora vamos a hablar de 5 tips para reducir el estrés y aumentar la productividad. Aquí te vamos a compartir esos tips que te ayudarán a subir el nivel de energía y tus resultados. Soy Mike y me acompaña José Alfredo en esta jornada en donde estaremos compartiendo todo esto que te dije. Crisis y Oportunidad, el podcast de crecimiento personal. Con Coach Mike y Alfredo. Comenzamos. ¿Cómo estás, José Alfredo? ¿Qué tal, gente linda? ¿Qué onda, Mike? Hoy sí venís modo coach. Sí, Hoy sí no, te es que sentí así como, vamos a ver qué onda, aquí están todas estas preguntas. Si no se les quedó ninguna, como es mi caso, regresen el video sí, y ahí lo miran, y ahí lo miran. Mira qué importante y creo que oportuno. sí. Estaba viendo una noticia en donde están tratando de reevaluar otra vez esta onda de la productividad. Como todas aquellas herramientas que hemos tenido como que han ido quedando un poco obsoletas, ya de lo que conocemos, ¿verdad? Urgente, importante y todas estas que siguen siendo válidas para mí. Y en esta noticia bien interesante porque están hablando cómo está cambiando la productividad. O sea, esas herramientas que conocíamos antes como que ha dado un vuelco. Y todo viene producto de la tecnología. O sea, quieren ver cómo meten todo esto también de las IA a esta onda de la productividad. Ahora, lo que no contemplan fue lo primero que dijiste, el estrés. El estrés. Entonces me encanta por dónde vamos a ir este día. Fíjate que yo me siento igual, un poco estresado al iniciar otra vez la grabación, arreglar el escenario, probar micrófonos, hacer un guión, bla, 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 Sí. que era de lo que hablábamos en el primer episodio. Así que bienvenidos, Kikis, porque aquí vamos a hablar sobre crisis. Si alguna vez te ha pasado, porque a mí me ha pasado varias veces, me pasa que me estreso y a veces me estreso de más. Por eso creí como oportuno sacar las preguntas. Yo he sentido esa sensación de que no hice nada valioso con mi día. Okay. Y sé que me he esforzado, que he trabajado, que he subido contenido a redes, que he hablado con clientes, que he pensado cómo sacar adelante algún negocio, alguna negociación. Pero la mente, no sé si a vos te pasa, pero la mente de repente me juega en contra otra vez. Y pues por ahí van las preguntas. El estrés está presente y el estrés provoca crisis. Y hablábamos en el primer episodio que las crisis las podemos volver una oportunidad, ¿verdad? Entonces, ¿alguna vez o cómo vivís vos esta parte del estrés en tu día a día? Del estrés, fíjate que para mí es bien interesante porque es, ok, esto me estresa, llevo al estrés, y después como que lo asimilo. Pero también me he dado cuenta que eso me ha llevado a entrar en una zona cómoda, en una zona donde el estrés tendría que hacer su trabajo. Ajá. Pero como he venido en eso y digo, no, así es, así va a salir. Entonces ahorita que te escuchaba era como, llegamos a esas situaciones, pero también estas situaciones nos pueden jugar en contra, ¿verdad? Ajá. En venir y decir, ¿será esto estrés? ¿No será estrés? ¿Verdad? Y todo. Entonces, sí, yo te digo,
antes no manejaba para nada mi estrés. Ujú. O sea, era desbordarlo, era ira, era enojo, era todas esas emociones de malestar que podían salir cuando hay momentos de estrés, salían a flote. Ujú. Hoy, después de unas herramientas que después les vamos a contar, ya como que voy asumiendo y voy entendiendo el estrés, porque eso era otra. Yo no entendía el estrés y a todo le quería llamar estrés. Y quizás lo que estaba era molesto o confundido, Ujú. porque muchas veces estaba confundido y decía es estrés Así es. o desorganizado. Y lo que pasa es que el estrés es una respuesta natural Ok. de nuestro cuerpo. Quizás empezando a hacer algunas distinciones importantes. El estrés es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante una situación que puede tu mente considerar amenazante ante la vida. Si volvemos a las cavernas, el hombre de las cavernas necesitaba estresarse cuando veía un animal mucho más grande que él y se lo podía comer. O si lo llevamos a tiempos contemporáneos, ver cómo una mamá le abre el hocico a un cocodrilo que tiene la pierna de su hijo apretada. Entonces, el estrés es una respuesta física cuando la mente se siente amenazada. Quizás esa es la primera distinción cuando hablamos de estrés, ¿verdad? Ahora, cuando vemos esa parte que tú dices, como el hombre de las cavernas, ¿no? O sea, el hombre de las cavernas sí necesitaba como ese grado de estrés, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Estar siempre a ese nivel de estrés. Pero ¿qué pasa hoy en la vida contemporánea? Se sigue necesitando ese nivel de estrés porque me viene persiguiendo un depredador o el cerebro se ha quedado con ese impulso anterior y cualquier cosita veo catástrofe o que va a ocurrir. Ahí va a depender de qué es lo que hay en tu cabeza, en tu mente, Ok. porque Ajá. imagínense que el estrés es una respuesta fisiológica. Ok. Está en el ADN de cada uno de nosotros cuando nos sentimos amenazados. Dentro de nuestra cabeza, porque el estrés está en el cerebro reptiliano, ¿verdad? El cerebro reptiliano se sigue considerando el cerebro más primitivo que tenemos. Y allí adentro está el hombre de las cavernas. Adentro, imagínenselo. Y hay un botón que se llama estrés o pánico. Cuando la mente considera una amenaza real o ficticia, el hombre de las cavernas lo que hace dentro del cerebro reptiliano es apretar ese botón, que lo que causa en nosotros es una reacción fisiológica para que la sangre llegue a los músculos y podamos reaccionar ante el estrés o el miedo, que básicamente el estrés se produce por el miedo. Hay dos respuestas posibles, pelear o huir, ¿verdad? Entonces son las dos respuestas y como bien decís, nuestra mente se la pasa viendo peligros en todas partes hoy en día. Entonces, cada vez que la mente considera la amenaza, lo único que va a hacer ese hombrecito de las cavernas dentro de nuestra cabeza reptiliana, del cerebro reptiliano, es puchar el botón y nosotros vamos a reaccionar y nos estresamos, ¿no? Eso haciendo la primera distinción. Ok. La otra distinción que a mí me parecería importante para esta conversación que tenemos este día es definir productividad versus trabajar. Ok. Que hoy en día, para las personas que somos generación X o baby boomers o generación Y incluso, Algunos ya ¿verdad? Hay una lucha interna bastante interesante porque no necesariamente se nos enseñó a ser productivos, pero sí a trabajar. Las nuevas generaciones con las redes sociales nos están dando una cátedra con relación a ser productivos y hacer lo que nosotros hacemos en 8 o 10 horas, ellos lo están haciendo en tan solo 2. Entonces, ahí me nació la interrogante a mí, ¿estoy siendo productivo o estoy trabajando? Estás trabajando. Dos distinciones. Productividad es diferente a trabajar. Puedo ser productivo sin necesariamente trabajar. ¿Qué piensas vos? O viene el trabajo y el trabajo te hace productivo. Claro. Sí, no, a ver, es que a veces tenemos esa sensación de que
Y yo no lo llamaría trabajar, quizás es estar ocupado. ¿Verdad? Estar ocupado o Ajá. trabajar. Ajá. Es que a mi trabajo me hace ruido, ¿sabes? La Sí. palabra, ¿verdad? Pero entiendo Pero el hecho hagamos de la estar definición. trabajando. Ajá. Definición de trabajar. Trabajar implica realizar tareas o actividades específicas para cumplir con una función, Ok. con un proyecto o una responsabilidad. Es el acto de emplear tiempo y esfuerzo. Y esfuerzo. Eso es trabajar, Ok. ¿verdad? Ajá. Ahora, vamos a hablar de productividad. ¿Cuál es la definición? Ajá. Se refiere a ser eficientes en la utilización de recursos para lograr objetivos y resultados. Ajá. El uso eficiente de los recursos que están a disposición, ¿verdad? Entonces, no alguien que esté trabajando necesariamente tiene que ser productivo. Alguien que trabaja no necesariamente es productivo. Y puede ser productivo sin trabajar. Sí, yo diría que hay una paradoja porque Ajá. puede trabajar una vez y empezar a generar resultados de forma pasiva. Ok. Y se genera la productividad Fue igual. eficiente con su Fue tiempo eficiente. Ajá. y con los recursos. Ujú. Entonces, hay una disyuntiva y digo, cuesta comprender ese concepto porque muchos de los jefes hoy en día están enfocados en que la gente sea trabajosa. Trabajador. Ajá. Ajá, no, trabajadora, sí está bien. Trabajosa. O trabajosa, Trabajosa. ¿verdad? Me encanta. Que trabaje Sí. 8, 10 horas. De hecho, hay mitos. Cuando yo empecé a trabajar, si solo trabajaba las 8 horas del día por las que se me pagaba, Ujú. me decían que yo buscara trabajo en el gobierno, Ok. porque no estaba Ajá. trabajando. Y que yo me tenía que retirar cuando se retiraba mi jefe. Entonces, claro, en el tiempo en que empecé a trabajar no había computadoras, no había internet, no empezaban muchas de esas cosas todavía. Redes sociales ni formas de trabajo remoto. Versus hoy, que la gente, algunas, están siendo productivas. Con lo que desarrollan y logran versus lo que trabajan. Y fíjate que eso como que genera estrés, ¿verdad? En otras personas Claro. que no entienden de que, ¿y por qué se va ya? Ajá. ¿Por qué se va tan temprano? Así es. ¿Por qué se agarra la hora del almuerzo? Y he escuchado aún en algunas empresas que dice, no se pone la camiseta, Ajá. no suda la camisa, pero te está dando los resultados, o sea, hace lo que le pediste, cumple con todos los objetivos puestos anteriormente, ¿verdad? Ujú. A lo que tiene que realizar y es, sí, pero debería, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y ahí es cuando comienza a pesar esta distinción que estás haciendo, ¿no? Entre el trabajo y ser productivo. Es interesante y hay que trabajarlo. Ocasiona estrés el hecho de, creo que de aquí viene, no lo había pensado, ahorita lo estaba trayendo a cuenta, y es que cuando empezamos a trabajar, era trabajo meramente operativo, por lo menos yo cuando empecé a trabajar era trabajo repetitivo y muy, muy operativo, ¿verdad? En ese momento, si lo vemos a nivel estratégico de empresa, yo operaba el negocio. No me pagaban por pensar, sino por operar el negocio, ¿verdad? Recuerdo que vendí libros, por ejemplo. Okay. Mi trabajo era ir a vender libros, no pensar en la estrategia empresarial de cómo se iban a colocar los libros. Por ahí viene una parte. En ese momento a mí me ancló mi jefe, en cierta ocasión, que me dijo, no te pago para que penses. Ok. Y bueno, pues yo lo entendí y me tocaba trabajar. Ajá. Luego subo a jefe, pero, oh Dios, no me capacitaron para ser jefe. Simplemente fui bastante maje porque no dije no. Ajá. No sabía en el huevo que me estaba metiendo. Yo dije jefe. Y de mis cheros, de mi grupo de amigos, para los que no saben qué es chero, aquí en El Salvador chero es un amigo, ¿verdad? Era de los primeros que subía. Entonces yo dije jefe, ya de una vez. Me voy sin previo conocimiento de lo que iba a hacer y siendo jefe, yo seguía operando el negocio. Uh-huh. Aquí, cuando ya sé jefe, cambia la métrica. Ponele que cuando era operador tenía que operar el negocio el 90% de mi tiempo y pensar el 10% de mi tiempo, ¿verdad? Cuando soy jefe, cambia la métrica. Debo de pensar
el 60% de mi tiempo. ¿Cómo voy a ser eficiente los recursos que me dan para que mi equipo alcance las metas? Y eso me lleva a operar un 40% el negocio. Pero yo seguía operando el 90% y pensando el 10%. Y luego cuando subís a director, te sigue sucediendo lo mismo. Deberías de operar el 10% del negocio y como directivo pensar el 90%. Cambian mucho las métricas, pero como no nos enseñan eso, Y casi no se da tampoco. no, Porque aún siendo jefe te piden hacer cosas. porque el chip no te lo cambia. Ajá. El chip es que si estás siendo jefe, pensar es un sistema Correcto. que produce estrés, Sí. ¿verdad? Pero si llevas el chip de no te pago para que penses, estás supuestamente haciendo nada Nada. Ajá. y pasa tu jefe e inmediatamente entras en estrés porque decís, ¿qué va a pensar mi jefe de mí? Sí. Va a decir que no estoy haciendo nada. Y para justificar el hecho de que ganas más, vas y haces el trabajo que le toca hacer a tu gente. Y Por lo menos, comenzás a hacer cosas operativas nuevamente. sí. Y no llegar a... Déjennos sus comentarios para saber si a ustedes de repente les sucede igual. Sí, se está pasando, ¿no? Pues estas son experiencias nuestras o lo que hemos visto Ajá. y vivido, ¿no? Pero, Hemos a vivido. ver, pero ahí entonces, Mike, ¿qué necesitas? ¿Que trabaje más o que sea productivo? Cuando ya estás a nivel de jefe, en una empresa necesitas ser productivo, no trabajar más. De hecho, se sigue manteniendo esa creencia ni nada que tienes que trabajar, para ponerte la camiseta, trabajar más de 8 horas, pero no cobrarlas. Ojo. Sí. Sí. Son de las creencias que vienen, por lo menos en Centroamérica, me atrevería a decir, muy, muy arraigadas todavía, ¿verdad? Pero Que se van haciendo cambios, ¿verdad? claro, sí, En se algunas están haciendo cambios. organizaciones también. Pero pues si no cambias tu forma de pensar, vas a seguir obteniendo el mismo resultado. Así es. Si siempre pensás igual, siempre vas a obtener el mismo resultado. Entonces, cuando ya sos jefe, te toca pensar. Claro, pensar se traduce en estrés y el estrés te empuja a hacer algo físicamente. Pero hay situaciones que no van cambiando, sino que se van manteniendo y se la vas llevando a los demás. Recuerdo que el año pasado yo tengo un entrenamiento que se llama Ventas Mágicas con Programación Neurolingüística. Ajá. Y una de las primeras creencias que a los vendedores les cuesta hacer el chip es que no pueden convencer a la gente de que su producto es bueno. Ok. Comienzo diciéndoles este principio. Todos odiamos que nos vendan, ¿verdad? Pero todos amamos comprar. Y ese chip al vendedor cuesta que haga el cambio porque ellos creen que si trabajan más, venden más. La otra parte de la PNL que yo les vendo es que la venta es el resultado de una relación. Si yo tengo una relación con mis clientes me van a elegir más que por el producto, por la relación que tienen conmigo. Pero como siempre están con el estrés de que se va a acabar el mes y no han llegado a la meta, porque es un estrés también producido por las empresas. Sí. Entonces, de ese lado, recuerdo que tuve a una empresa con una directora comercial que me decía, eso no se aplica a mi negocio, porque mi negocio es de venta in situ, ya entra el cliente y venderle. Y entonces yo le decía, bueno, pues sí, en realidad así lo han promovido durante años. Y si ustedes cambian el chip, obviamente lo que necesitan es pensar cómo lograr más resultados siendo productivos y no lograr trabajando. trabajar más. Ajá. Se enojaba esta directora porque su gente se retiraba a la hora, pero no les quería pagar más, ni subirles la comisión, ni simplemente lo que quería era trabajar más, porque en su programación lo que tiene es trabajar más. Trabajar. Y creo que nos pasa, ¿no? O sea, me pongo a hacer algo para sentirme productivo, lo que Así decías es. ahora, ¿no? Y entonces aquí que toca medir la productividad, porque me estoy acordando ahorita que dice estas empresas, a veces nos contratan para ayudar a la productividad, Así es. pero cuando llegas lo que te piden es vuélvame los buenos trabajadores. Así es. O sea, no es enséñenle a ser productivo.
Hay un tema que yo desarrollo también con padres de familia, que va muy de la mano de esto que estás diciendo, y que yo lo tuve claro, no sé cómo, con mis 2 hijas. Y es, ¿educas o domesticas? Ujú. Hay una diferencia entre educar y domesticar. Hoy en día hay directores todavía que te piden domesticar a su gente, que hagan lo Ok, que ellos sí. dicen, ¿no? Y educar es algo un tanto peligroso porque hace que la gente piense por sí misma. Entonces la productividad tiene por enfoque maximizar la eficiencia, Ujú. ¿verdad? Pero lleva el ingrediente implícito, pensar. Pensar. Y eso, híjole, Da miedo. un montón. Y aunque todos podemos pensar, no todos lo estamos haciendo. Por lo tanto, eso me produce estrés, por lo tanto entro en crisis cuando no alcanzo los resultados que me están pidiendo. Sí. Más o menos por ahí creo que va. Sí. El hecho de sentirte o no productivo. Ajá. Yo recuerdo llegar a mi casa, otra vez, mi casa, y suspirar antes de acostarme, porque no había logrado complacer a mi jefe, complacer al de mercadeo, que el de ventas se sintiera satisfecho por el proceso que le habíamos brindado. Y si había estado en alguna junta que dijesen que ese director de talento humano no cumple con los estándares, bla, bla, bla. Pero nunca me puse a pensar que esa crisis tenía que ver conmigo más que con los demás. Ajá. Porque yo siempre he creído que no hay que trabajar más, hay que ser eficientes. Y hoy ya no se mide nada a través de si llegó a tiempo y se retiró a tiempo. El tráfico es un Sí, ente de estrés de estrés. Ajá. altísimo, Ok. altísimo, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Mientras que trabajar tiene por enfoque centrarse en la ejecución de tareas, Ujú. ¿verdad? Yo siempre he creído ilógico, pero soy yo, que teniendo 10 personas en un equipo, yo sea el único que tenga las brillantes ideas. Ujú. Pero hay gente que sí lo quiere hacer y eso te mete en una crisis, ¿verdad? De productividad. Para ti y para el equipo, porque entonces el equipo solo está esperando que tú le digas qué hacer. Así Y es. cuando vienen las fallas, ¿de quién es la culpa? Así es. Tú diste la idea, tú dijiste cómo ejecutar, entonces, miren, yo hice lo que usted me dijo, ¿verdad? Ajá. Así Ajá. es. Y sí, no estamos siendo productivos. Pero mira, ahorita que estabas diciendo, entonces, si ya lo llevamos y el estrés, en realidad, el hecho de que en mi trabajo esté así, me genera estrés. Así es. Entonces, ¿el trabajo me genera estrés? Un ¿O montón. qué? Es un montón. Sí. El trabajo es uno de los entes más generadores de estrés. Ujú. Porque imagínate esta escena. Llegas a tu oficina el día lunes por la mañana y recibes una llamada de tu jefe y te dice, hey, José Alfredo, quiero hablar con vos un tema delicado, así que venite el día viernes a mi oficina. Ok. Tu mente interpreta una posible amenaza porque De lunes a viernes. inmediatamente el cerebro o la mente inconsciente o el neocórtex empieza El cavernícola de una vez. de una vez presiona Sí, estrés, después de dice, esa llamada. ¿qué me va a querer decir? Ajá. El tono de voz fue diferente. Ujú. ¿Qué Y hice? empezás a hacer varias conjeturas. Ajá. Pasa lunes, martes, miércoles, jueves, y vos seguís dándole Sí. a la misma película. Y te llevas esa imagen a tu casa con tus amigos, al tráfico, En los estudios, estás estudiando en todo tu entorno. en todo tu entorno. Y el viernes te dice, cuando ya llegas a la reunión de que querías hablar conmigo, te quería felicitar por el último trimestre que te hice. ¿Sí? Pero todo ese estrés no lo pudiste diluir. Ajá. No lo pudiste diluir y sobre todo no podías ni pelear ni huir Ok, que era la función principal del estrés. del estrés. Ajá. No podías confrontar a tu jefe y decirle en ese momento, mira, ¿y por qué esperamos hasta el viernes? Mejor decime ya, no, ¿me vas a despedir? Ajá. O
voy a renunciar y no me espero hasta el viernes, chis, no me voy a estar aguantando un jefe como este, Correcto. ¿verdad? Si ya lo tenías pensado, puede ser un indicador. Sí, entonces como no puedes ni pelear ni huir, te lo retenés y el estrés, como produce energía, necesita sacar la energía de varios lados. Y entonces pone a trabajar al páncreas, a la vesícula, pone a trabajar al hígado para que suelten insulina, requiere más recursos. El estómago cierra las venas que hacen que se haga la digestión Y puedes hacer y digestión. el ácido queda ahí a Wow. disposición del estómago y se empiezan a hacer las úlceras. La respiración es más amplia, taquicardia, ansiedad, que ya llegue el viernes. Todo eso se produce cuando tenemos estrés. Entonces, ahí hay una crisis latente. El no saber manejar tu productividad en el trabajo. Pero no solo en el trabajo, también no saber manejar tu relación de pareja o tu relación con tus hijos, sumado al tráfico, sumado a los impuestos, sumado al pago de tarjetas, Sí. sumado, y al final... ¿qué A se los produce? cambios normales que están, Así es. o sea, todo. Sí. Entonces, estás en la noche viendo hacia el techo, esperando dormirte, porque tu cerebro sigue trabajando. Y no vas a Por eso, poder dormir tampoco. de hecho, quiere predecir qué es lo que va a pasar. Correcto. O quizás no sea el caso de las personas que nos están viendo Ujú. o escuchando. Quizás el caso sea así. Te vas a hacer un examen rutinario de sangre y te habla la enfermera, porque nunca te habla el doctor, sino que te habla la enfermera. Dice, señor, con esa voz tan alegre, tan Características de las... sí. No todas, pero la gran Señor mayoría. José Alfredo, ya tenemos sus exámenes, pero el doctor quiere verlo personalmente a usted para platicar sobre algo. Y solo tienen agenda el próximo viernes. Y estás el lunes. Sí. O sea, brother, que yuca Sí, estar sí. pensando. Yo me voy a hacer otro examen aparte y voy a... Mire, no me puede adelantar que me va a Ajá. hacer esto. No, se lo tiene que decir Te el lo tiene doctor. que decir el Entonces, no doctor. estoy autorizada para decirle nada. Brother, estrés, ¿no? Entonces, Y te comenzás hasta a generar enfermedades que no tenés, que ni has pasado por ahí, ni Googleas. nada. Google. porque hoy en día está muy de Sí, es moda cierto. googlear, ¿verdad? Y a ver, y Mike, y entonces, ¿todo es estrés? O sea, No, todo te puede generar estrés, sí, entiendo, pero ¿verdad? no todo es estrés. Pero no todo es estrés. Así Ajá. es, no todo es estrés. Hay algunas herramientas que también me gustaría ir compartiendo con las personas que nos escuchan para que, pues, no todo es así. No, es que porque se van a volver fatalistas y ya están estresados ahorita solo escuchando esto, ¿verdad? Sí, De venir y decir, ok, solo por ir a trabajar ya me estreso. Es que también eso creo yo que caímos a un estresistis, ¿verdad? De Claro. que todo es estrés. O sea, esto O es ansiedad, estrés. eso es lo otro. Hoy es nuevo ansiedad. De hecho, hicieron la película de Disney, ¿verdad? Si podemos decir Disney. Sí. sí. Si no hablar mal de ellos. No. Esta de Intensamente, que había Ajá. salido la 1, ahora salió la 2, con el nuevo integrante, Sí. ansiedad. Bueno, vienen otras, ahí ya vi Pero- un teaser bonito. Ajá. Pero ya hablan Viene de la la ansiedad como algo que están promoviendo. Sí. ¿Y qué es la ansiedad? El anticiparnos Ujú. a lo que va a suceder, Ujú. a la recompensa El no de tener corto ese plazo, control. saber ya, control. Entonces, hablamos de esto en cuanto a entrar a crisis. Ujú. Y creería yo que el estrés es muy manejable Ujú. cuando nosotros nos volvemos conscientes de qué lo provoca. Y vos lo decías, es importante aún el estrés, o sea, verlo como herramienta, ¿no? Ajá. El estrés, si no tengo toda esa carga de adrenalina, no voy a poder rescatar a mi hijo. Y viene producto del estrés, ¿cierto? Así es. Si mi hijo está bajo un vehículo, ¿no? Que es el ejemplo que se ocupa, y una madre puede venir y levantar el auto, ¿no? Vas caminando Entonces, y se te viene encima un carro porque va a chocar y perdió el control. es una maniobra que jamás en tu vida habías pensado que podías Saltar 2 metros hacer. Ok. porque el cuerpo produjo estrés. Es decir, el estrés no es malo. Ajá, correcto. El estrés prolongado ante miedos Quedarte solo en el inventados estrés. Ajá. es lo que nos mete. Nice. Y somos buenos contándonos historias. Ah, Madre. Soy buenísimo contándome historias de qué me va a suceder. ok. ¿Sí?
Entonces, hay muchas cosas que tener en consideración a la hora de hablar del estrés. Para mí solo un punto ahí antes de que nos contés bien qué podemos hacer para ir evitando y pasarnos ya la oportunidad. Hay una autora, Sonia Lupin, es que me confundo por la serie de Netflix. Lupin, en francés. No, ese es Lupin. Lupin. Quizás es francesa, fíjate, Sí, hoy que lo decís. en francés decirlo. Bueno, esta autora, ¿no? Ella considera cuatro cosas para determinar si algo es considerado un estresor. Ujú. He dedicado mucho a estudiar y tiene como 3 libros Ujú. donde solo habla del estrés, fíjate. Y aún hay uno que tiene bien bonito que se dice amando al estrés, algo así se llama. Amando al estrés o el amor que da el estrés, una cosa así. Y te dice, o sea, a ver, para considerar algo un estresor, ella dice, revisa si tiene estas 4 características, Ujú. ¿verdad? Y menciona uno que si es novedad. O sea, si eso que te está ocurriendo es nuevo, Ujú. es novedoso. Entonces ahí ya le sumas. Si es nuevo, puede que te estrese, ¿verdad? Puede que te estrese. Es impredecible. Es decir, no te puedes dar cuenta tú si va a ocurrir o no va a ocurrir, ¿verdad? Entonces es novedad impredecible. Menciona el otro que es si te da una sensación de descontrol. Ya, que tú no puedes controlar algo. Claro. Algo que tú no puedes controlar, considerado estrés, ¿verdad? Considerado estrés. Y la cuarta es si atenta contra tu personalidad. Ujú. Es decir, si es un ataque directo, sí te va a estresar. ¿Ya? Entonces, cuando ya tienes como estas evaluaciones, por decirlo así, varias cosas vas viendo que no es estrés. ¿Ya? Aunque te siguen generando estrés, ojo. Porque es inventado. O sea, una vez que estás convencido que eso es estrés, Vas vas a seguir estar generando estresado, estrés. porque es una verdad que te estás contando. Ok, ajá. Por eso es interesante el poder de la palabra. ¿Qué impacto tiene lo que nos decimos sobre algo? ¿Verdad? Esto que te conté del jefe me sucedió a mí. Estoy hablando del año 1999. Estaba yo cumpliendo mis 29 años. No, perdón, mis 26 años. 26 años. Y mi jefe me habla, un señor serio, ya estoy hablando de un señor de 70 años en aquel entonces, y me dijo, Miguel, quiero verlo en mi oficina, venga al final del día. No me dijo viernes, sino que al final. Yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana, a las 7 me habló, y era un día viernes. Lo recuerdo bien porque los viernes en ese lugar hacían despidos. Ok. ¿Cómo sabía yo que hacían despidos? Porque yo era el que despedía en la planta de producción, Ok. ¿verdad? Entonces yo le hablaba al jefe de la planta de producción y le decía, mándenme los siguientes códigos, que eran Ujú. las personas que se iban a despedir, eran operarios. Mi jefe me llama a buenas 7:15 y me dice, cuando termine su turno, a las 4:30 de la tarde, sube a mi oficina. Se viene. Y todos los indicadores me hacían creer que ese día me iban a despedir. Le llamé a mi esposa, le dije, me van a despedir. O sea, con esa certeza se lo dije, me van a despedir. Guardé mis cosas que tenía. Para la Pasé cajita. ¿O? todo el día con taquicardia. Sí. No almorcé. Ok. Yo decía, ¿por qué putas me van a despedir? Si yo me he Ajá. portado bien, me he portado bien. Imagínate, no Al decía, he nivel sido que- productivo, no Ajá. que me he portado bien, he seguido las instrucciones. Entonces, recuerdo haber cerrado, a mí me tocaba cerrar la planta, verificar que las alarmas quedaran encendidas, que todo quedara apagado, etcétera, etcétera. Que no se quedara ninguna persona dentro de la planta, bla, bla. Llevaba mi fajo de llaves, iba subiendo las gradas para la oficina de mi jefe, o sea, iba con la... Espérate, el fajo de llaves era Era, como lo voy a entregar. sí, voy a entregar mis llaves, o sea, yo iba convencido que... Él no me dijo nada de eso, solo me dijo, pasa por mi oficina al terminar su turno. Toco la puerta, él está en su escritorio, y me dice, adelante, entro, se me quedó viendo así como en un cara de, ¿y usted qué hace aquí? ¿No? Dije, ya estoy aquí, se me quebró la voz. Dije, dígame qué era lo que necesitaba. Usted me pidió que viniese, ¿verdad? Ah, sí, me dijo, vaya a mi carro, me dio la llave de su carro y tráigame una caja que está allí en el baúl de mi carro. Todavía recuerdo que iba bajando las gradas y decía, y encima no me van a pagar con dinero, sino que me van a pagar en especie, ¿verdad?
Saqué la caja, pesaba un tanto. Y subo y entrego la caja y me dice, mire, Miguel, yo siempre me he fijado que usted anda muy bien presentado, a pesar de que estaba en una planta de producción. Yo andaba encorbatado, camisa manga larga y llevaba saco. Me regaló 5 camisas, 6 corbatas. Esa vez, no tenés idea, cuando empecé a ver, él me dijo, quiero que me acepte esto porque yo no lo uso, me dijo. Ajá. Y más o menos somos del mismo porte. Toda la paja mental que me eché, todo el estrés, todo el dolor de estómago, todo el mareo, todo, era producto de lo que yo me estaba contando. Pero no tuve la asertividad de decirle, ¿y por qué hasta final de la tarde? Ajá. ¿Puedo subir ya? ¿Verdad? Mejor dígame ahorita. Dígamelo en este momento, puedo subir en este instante. Me lo que preparo sea. de tal manera. Claro. Ajá. Pero entonces el estrés está allí y el estrés hace estragos Sí. físicamente Si en lo tu dejas. cuerpo, si yo lo dejo Si hacer. lo dejas. Entonces, ¿quieren ser productivos? Pues entonces, si tu trabajo es un elemento estresor, renuncia a tu trabajo. Ese sería un muy buen tip. Ujú. Pero ojo, vas a encontrar otro trabajo o vas a ser emprendedor y te va a ocasionar lo mismo. Vas a tener el mismo estrés. Porque no es el trabajo en sí, Correcto. sino lo que yo pienso acerca del trabajo o lo que Ujú. estás pensando Ujú. acerca del trabajo. Entonces me gustaría hablar de 5 tips que podrían ayudarte a mejorar la reducción de tu estrés y que te vuelvas más productivo. ¿Alguna vez has escuchado de la procrastinación? Ah, sí. 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 Yo más creo que vamos a hablar de eso más adelante. Más adelante. Procrastinar, dejar las cosas para después. Sí. ¿Sí? Y de repente el tema es un tanto escabroso Sí. porque la gente dice, bueno, pues procrastinar es mal. Ahora, hay un tip bien interesante que se llama la procrastinación consciente. Es decir, el primer tip es deja cosas sin hacer adrede. Ok. En tu trabajo no todo es urgente, no todo es importante y siempre va a haber trabajo. Por lo tanto, procrastinar conscientemente significa decidir qué cosas vas a dejar para el siguiente día. O qué cosas no son importantes hacerlas en este momento y terminarlas. Ese sería el primer tip, procrastinar conscientemente. De tu día. Antes que pases al segundo. Ajá. Ojo también, revisen su ecología. Ah, sí, claro. Porque a veces es para mí y como voy a procrastinar conscientemente, pero si tu hijo necesita algo, no hay que procrastinar, ¿verdad? O sea, Es también. que a eso iba a llegar. Okay. De un día promedio no podemos hacer todo. Entonces, el primer paso que tiene que ver con la procrastinación consciente es saber qué cosas sí o sí vas a hacer ese día. Uh-huh. Y este tip, quisiera decir que es mío, no es mío, lo leí de Tragues ese sapo, de Brian Tracy, donde él hace referencia a si usted tiene un trabajo y su trabajo es comerse sapos feos, grandes, prietos, ligosos, con unos grandes ojos, y todos los días le diesen 10 sapos, de los cuales 2 son super mega sapos, que los tenés que agarrar así con las 2 manos. 2 de esos 10 son super mega sapos. 3 son zapotes así, que pues sí, todavía los agarras con las 2 manos, pero bien podrías agarrarlo con una sola. Tenés otros 3. Y luego tenés 5 sapitos, así que hasta ternura dan. Él hace la siguiente pregunta: ¿cuáles elegiría comerse? Uh-huh. Y la mayor cantidad de personas, incluido yo cuando lo leí la primera vez, dije yo, pues los sapitos. Uh-huh. Y él dice, esas son tareas cotidianas operacionales que si las dejan, no pasa nada. Sin embargo, los 2 super mega sapos representan el 80% de su productividad. Productividad, no de trabajo. De forma que si le entro a esa tarea, voy a ser más productivo si solo hago esas 2 que haciendo las 8 restantes. Entonces, ahí hay una referencia a procrastinar conscientemente. Conscientemente, sí. Elijan cuáles son 2 tareas de todas las que tienen que hacer, que sí o sí las tienen que llevar a cabo, que sean ecológicas también para unos. Y tragues ese sapo.
Tráguense ese sapo. Si no está, búsquenlo. Es un libro buenísimo, Sí. ¿verdad? Que me lleva al segundo tip y es planificar a diario con antelación, ¿verdad? En la noche hay que hacer un listado de tareas, todas las que se imaginen, entre las que está incluida tráfico, comer, desayunar, tomarse el café, todas las actividades habidas por haber, y luego hay que clasificarlas en actividades A, actividades B, actividades C y actividades D. Incluye la D en este libro. Y deberían de salirte, si escribiste 20 actividades, deberían de salirte 4 actividades tipo A nada más, que representa el 10%. ¿Sí, verdad? El 10. No, Entrar ese perdón, sapo. el 20%, perdón, el 20% de tu día. Se vale porque estamos aquí entre amigos. Entonces, 4 de 20 te representan el 20%. Ah, ok. Sí, 4 de Pensé 20. que estabas hablando ya No. de la productividad. No. Productividad. Ajá. De esas 20 actividades que tienes que hacer Ok. diarias, solo 4, en 4 deberías de enfocarte sí o sí realizarlas. Ok. Y las demás están clasificadas en B, C, D. De hecho, hay muchas personas que cuando hacemos este ejercicio en los talleres, resulta con que todas son A. Todas son A. Y si todas son A, ninguna es A. Es bien interesante. Correcto. ¿Verdad? Ninguna es importante. Entonces, este es un ejercicio que se tiene que hacer como segundo tip. Hacer Un listado. un listado y discriminar conscientemente. Si vas a procrastinar conscientemente, también hay que discriminar conscientemente y hay que aprender a hacer esta parte de estrategia. El tercer tip, este es bastante interesante porque ya es en tu día a día. Incorporar pausas activas. Ok. Sí, hay una técnica que los invito a mis amigos que nos están escuchando, a los kikis, que la busquen en internet, es la técnica Pomodoro. Pomodoro, como la salsa Pomodoro. De hecho, de allí proviene la técnica Pomodoro, que habla acerca de las pausas activas. Deberíamos de tener ciclos de 25 a 30 minutos de trabajo exactas y luego hacer una pausa de 5 minutos para salirnos de la caja y pensar de distinta forma. Pero no me voy a alargar en esto, búsquenla en internet, ahí está. Y hay distintas formas de hacer el pomodoro también. O sea, va a depender de cómo inicias y de cómo trabajas. Porque hay personas que pueden hacerlo un poquito más largo y les resulta. Así es. Hay otros que necesitan espacios más cortitos. Sí. ¿Ya? Pero sí, busquen, la técnica es buenísima y no es nada del otro mundo, solo es controlar el tiempo, ¿no? Y darte también esas pausas, porque a veces no lo hacemos. Porque a veces decimos, estoy haciendo pomodoro, pero cuando tengo que hacer la pausa, me pongo a hacer otra de las listas que había hecho en el tip 2. Y no es eso. Revisen bien y si no, en otro episodio les contamos solo de Pomodoro. Solo de la técnica Pomodoro. La siguiente es aprendan a decir no de forma asertiva. Uno de los grandes errores que cometen las personas, no solo en el trabajo, en su familia, con sus parejas, con sus hijos, es que, con su dinero, es que no saben decir no. No, eso no me toca a mí, no, eso no tengo por qué hacerlo, no, eso no me conviene, no es mi trabajo. Hacerlo de forma asertiva y también busquen qué es asertividad, porque eso es importante que lo hagan. Y el quinto tip para reducir tu estrés y obviamente convertirte en alguien más productivo es promover el autocuidado. ¿Sí? Tu autocuidado. Luego que salís de trabajar, ¿qué haces por vos? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Pero para ti. Para ti solo. Para ti. Sí, no, es pensando en el autocuido. Autoestima, que promueva algo de tu autoestima. Leer un libro, ver una película, pero que la querrás ver. Que tú la quieras ver. Sí. Porque a veces descuidamos eso y es, ¿qué película quieres ver?
Y aquí ya le estás dando al otro, ¿no? Y sacando al coach a pasear, el trabajo, las horas que le dedicaste más a tu trabajo, ¿a quién se las estás robando? ¿Verdad? La mayoría de personas Bonito. dicen, ay, a la familia. Sí. Y yo suelo hacer otra pregunta. ¿De qué decisión estás huyendo al trabajar tantas horas? ¿Qué decisión estás postergando? Entonces, promover el autocuido es el quinto tip y es muy importante promoverlo para el desarrollo de la productividad. Buenísimo. ¿Algo más que agregar? Y como sé que no van a hacer de regresar el video, un listadito así. ¿Cuáles son, Mike? De El primero los sería, el tips. primer tip. Procrastinar conscientemente. Es el primer, no, sí, ¿verdad? Sí, el primero. Procrastinar conscientemente. Procrastinar conscientemente. Conscientemente. Planificar conscientemente. Incorporar pausas activas es el tercer Pausas tip, activas. que es la técnica Pomodoro que te habíamos dicho. El cuarto tip es aprender a decir no de manera asertiva. Y el quinto tip es la promoción o el promover el autocuidado personal, ¿verdad? Hacer cosas para nosotros mismos, que disfrutemos nosotros mismos. Aprender a estar con nosotros mismos. Con nosotros. Listo, ahí tienen. Reduce todo esto que te acaba de decir Mike, el estrés, por supuesto. Ya. Claro. Hay muchas otras técnicas para quitar el estrés, por supuesto que sí, ¿verdad? No dejen de lado la meditación, la respiración, el hacer ejercicio. Claro. Aunque todo esto que te estoy diciendo entra en el quinto tip Es del autocuidado. autocuidado. Entra en Vamos el a ir autocuidado. desarrollando Sí, más claro. programas sobre esto, ¿verdad? Y pues obvio, a los kikis, déjennos los comentarios. ¿Qué les pareció este episodio? ¿Verdad? Y cuéntenos qué les estresa, qué les estresa. Y ahí comenzamos a ver si es estrés o no es estrés. Sí. Y así comenzamos a resignificar también el estrés. Si llegaste al final de este episodio, de este programa, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que compartas el contenido y que nos dejes tus comentarios. Con el mayor de los gustos, pues lo vamos a estar leyendo y posteriormente contestando. Súper. Y nada, de mi parte solo invitarlos a que se estresen conscientemente. Que busquen con qué sí estresarse y qué no es estrés. Así es. Nos vemos en un próximo episodio. Estamos subiendo ahorita uno por semana. Y dependiendo de pues, la comunidad que va creciendo, estamos en Spotify y estamos en YouTube, donde nos vas a poder ver semana tras semana. Nos vemos hasta un próximo episodio. Chao, Chao, cuídense, kikis. kikis. Cuídense. De lo que conocemos, ¿verdad? Urgente, importante y todas estas, que siguen siendo válidas para mí. Claro. Siguen siendo muy válidas, ¿ya? Pero Dale. Estamos haciendo estas grabaciones y, como suelo decir, se vale de todo. De todas formas lo vas a editar. Así Así es. que, así es. bueno, ahí ves donde estás. Volvemos a empezar. No ¿Qué solo, tal? no solo de ahí hago la edición.